Pablo Romanelli, que es cordobés, que está desde Viena para hablar de uno de los temas de carácter internacional en la Marcha del Orgullo, allí con algunas situaciones conflictivas que han sucedido. Hola Pablo, ¿cómo te va? Vamos a ver si lo podemos recuperar en el audio. No lo alcanzamos a escuchar a Pablo. ¿Me escuchan bien? Ahí está, ¿No? ahí está. Pablo, ¿cómo estás? Me va Te a salir. saludamos junto a Marcelo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué es Muy lo que ha bien. pasado allí, Pablo, con esta marcha, con conflicto allí en Budapest, desafiando un poquito la prohibición del gobierno? Bueno, ha sido, creo yo, una instancia bastante interesante, un poco también para desafiar un poco aquellos avances sobre los derechos civiles que el gobierno húngaro emprendió. Esto no es algo nuevo. Sí, Iniciaron alrededor de 2020 con algunas de las reformas, terminando con una reforma constitucional para introducir la prohibición específica, y esto quizás a veces lo que más llama la atención, la prohibición específica a nivel constitucional de la realización de marchas como la Marcha del Orgullo. En este caso en particular, no solamente existía una prohibición legal y también una prohibición a nivel constitucional, sino que por el modo que funcionan las cosas, también en Hungría, cada vez que se tiene que realizar alguna marcha, una manifestación, protesta, lo que fuese, se acostumbra a solicitar esta autorización de la policía. La policía, en este caso en particular, negó la autorización a la organización, que es el Budapest Pride, y le otorgó en cambio sí la posibilidad de efectuar manifestaciones a grupos de ultraderecha más relacionados con una facción que apoya el gobierno, que es Miha Sang, y fueron justamente poquísimas personas, alrededor de unas 40 personas se estiman, que interrumpieron en algunos puntos la traza de esta marcha. Cabe mencionar que en esta particular instancia fue el gobierno de la ciudad que desafió también al Poder Nacional y desafió también a las prohibiciones legales, y llevó adelante esta organización no solamente con éxito desde el punto de vista de la cantidad de personas que asistieron, que depende de la fuente que uno consulte, se calcula que entre 140 y 300.000 personas. El diario El País habla de 300.000 personas, lo cual esto es para los 30 años de la marcha que se hacía aquí en Budapest, ha sido totalmente un hito, ¿no? claro, claro. Y sin embargo no ha existido ninguna pelea, ningún hecho, ningún incidente ha ocurrido pese a todas las prohibiciones y todo lo que el gobierno desde el punto propagandístico hizo para interrumpir y meter todas las molestias posibles a una marcha pacífica como lo fue. Claro, claro. Lo sumo a Marcelo D'Aloisio, si lo tenemos. Marcelo, también pensaba, Pablo, en las circunstancias prohibitivas que por ahí manifiestan los gobiernos, termina generando históricamente, ¿no?, un efecto boomerang. Marcelo, lo hemos visto en Europa de manera continua, esto, ¿no? Sí, totalmente. Mientras tanto, permitime hacerle llegar un gran abrazo a Pablo a la distancia, directamente desde Roma. ¿No es cierto? Explicaba muy bien cómo se desarrollaron los hechos, ¿no es cierto? El intendente de Budapest es progresista, él lo explicaba muy bien, Pablo, ¿no? De centro izquierda, que es uno de los principales opositores que tiene Víctor Orbán, digamos, el cual acusó a la Unión Europea de haber organizado esta marcha. Es una cosa impresionante. Es importante destacar que todo se realizó en digamos, en un ambiente festivo, sin ningún palo entre las ruedas, sin ningún hecho de violencia. Lo que a mí me toca también destacar y me lo gustaría subrayar es que, a ver, digamos, había peso pesado de la política europea presente en esta marcha. Pablo, corregime si estoy equivocado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sí estaba es. Yolanda Díaz, que era la vicepresidenta segunda del gobierno español, estaba la principal líder opositora que tiene Giorgia Meloni Eli acá en Schlein. Italia, Schlein de apellido, líder del Partido Democrático, entre otros, ¿no es cierto? Para poner de relieve que, digamos, el odio no tiene, digamos, limitaciones normativas. Claro, hay que destacar también, Pablo, Ezequiel, queridos amigos, que el Parlamento húngaro, donde existe una mayoría amplia que lo apoya en esta república parlamentaria, Víctor Orbán, amigo de Javier Milei, por otro lado, porque Orbán estuvo en la asunción de presidente de la Nación, claro, en el Congreso, digamos, aprobó una ley donde se prohíben estas marchas de orgullo sexuales porque a juicio de esa mayoría, bueno, sería una especie de daño al crecimiento de los menores en este país. Pero bueno, por suerte no pasó, claro, absolutamente, y se repitieron durante este fin de semana muchas otras marchas en otras capitales europeas también, ¿eh? Pablo, el clima de la marcha, vos lo dijiste, ¿no?, era muy pacífico, ¿no?
si bien es cierto que había un clima pacífico, no era un clima festivo. Ajá, bien. Y eso quizás le puso un poco de contraste a las otras marchas que se suelen realizar, por ejemplo, el caso de Viena, donde es más una fiesta, digamos, donde la gente celebra ese día la diversidad. En este caso, no solamente, y esto sí conviene recalcar, no solamente había personalidades de la política europea, como Eli Schlein, como Alessandro Zan, sino también en el caso italiano, sino también que había muchísimas personas heterosexuales, muchísimos opositores al gobierno y muchísimas personas que quizás no tienen una posición política tan definida, pero que tuvieron en este caso una consigna muy, muy particular. En este momento es la comunidad LGBT. Hace un año y medio eran los maestros a quienes apalearon enfrente del Palacio Presidencial. Y entonces nadie sabe muy bien quién es el próximo, ¿no? Y un poco Orbán hizo eco de esto que estoy diciendo, porque el día lunes en un grupo, de un canal de WhatsApp que él tiene, con el que él interactúa con algunos de sus seguidores, al que llama The Fight Club, el club de la pelea, les dijo que incluso el apoyo que había recibido este acto aberrante y asqueroso de la marcha, así se refería, por parte de la oposición, hacía que Fidesz, que es el partido de gobierno, tuviese que tomar a su cargo la responsabilidad de impedir que esta oposición llegue al gobierno. Entonces aquí se abrieron también otras puertas, y esto se escucha mucho todavía en Hungría, tristemente, que dado que el primer ministro, ha recibido poderes extraordinarios por parte del Parlamento, existiría una posibilidad, y abren esta puerta, de que el año que viene, cuando deban ser las elecciones y de cara a la existencia de un candidato opositor que está nucleando hoy todo el interés, que es Peter Mayer, que el primer ministro podría solicitar la interrupción del normal proceso, y por lo tanto que no hayan elecciones, que no se celebren las elecciones. Claro. Si bien eso tiene un riesgo institucional, se habla tanto, suena tanto, que de algún lado viene, ¿no? Claro. Y entonces hay una preocupación social desde este lado, justamente por eso, porque bueno, hay un descontento, y en el caso de la marcha del sábado claro, se vio claramente. Marcelo, pensaba, son tiempos de la extrema derecha, ¿no? Y sí, uno imagina con cuestiones tan regresivas como esta, ¿no? Cuesta creer a la distancia, plantarse desde un lugar, bueno, tan antagónico a los avances de los derechos que se han conseguido, ¿no? A lo largo del tiempo. No, totalmente. Pero mirá, digamos, ciertas posturas que tiene Víctor Orbán, yo estoy convencido que no la tiene Giorgia Meloni, no la tienen los gobernantes de países, digamos, gobernados por la derecha. Efectivamente, Víctor Orbán tiene su característica, tiene su personalidad, muy discutible realmente. Llegar a tal punto de amenazar con una multa de 500 euros al cambio actual a cada uno de los participantes fue realmente ridículo, sinceramente, y nos ha hecho reír, pero preocupa porque este es un peso pesado, digamos, de la política europea, porque si está donde está es porque la gente lo sigue eligiendo en las citas electorales, eso es obvio y evidente, ¿no? Y cada vez que hay que tomar cartas sobre el asunto, tomar una medida a nivel de Unión Europea donde se pide la unanimidad entre los jefes de Estado y de gobierno, él siempre te pone el palo entre la rueda, levanta el dedito y bloquea todo, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, siempre estuvo en contra de financiar a Zelensky en la guerra de Ucrania. Él está más cercano a Putin que no a Zelensky, como para hacer un ejemplo concreto, ¿no? Y no saben sus colegas europeos cómo sacárselo de encima. Pero como decía Pablo, yo también estoy preocupado respecto a lo que podría ocurrir en las próximas citas electorales en un país del primer mundo y miembro de la Unión Europea. Porque si vos te tomás el atrevimiento de prohibir que se desarrolle una marcha de esta envergadura en un país democráticamente a la altura de la circunstancia como es Hungría, porque es un país democrático, con instituciones democráticas, realmente es una vergüenza, porque uno puede entender que eso puede ocurrir en Afganistán de los talibanes o los musulmanes que administran la República Islámica de Irán, ¿cierto? Claro. Pablo, ¿cómo ha sido el día después respecto a esta circunstancia con las amenazas del propio presidente para con aquellos que han asistido a la marcha? Bueno, todavía estamos esperando, todos los que hemos asistido ahí estamos esperando a ver cómo se desenvuelven las postrimerías de la marcha, sobre todo porque eran muy visibles, sí, las cámaras estas, digamos, en distintos puntos a lo largo de la marcha, que permiten el reconocimiento facial.
Muchos extranjeros que viven también en la ciudad de Budapest y que viven desde hace muchos años, temían justamente la deportación a partir de esta posibilidad, digamos, del reconocimiento facial, y por lo tanto no participaron. Y yo digo mucho porque me tocó conversar con muchísimos amigos, personas, transeúntes, familiares, incluso con este temor siempre de qué puede hacer el Estado ahora, y de deportarme, digamos, que puede quitarme de este lugar, puedo perder mi trabajo, personas que trabajan para el Estado, digamos, estas faltas no las quieren tener porque pueden llegar a ser causales del despido. Digamos, existen mecanismos de control muy, muy particulares, justamente controlar la protesta social, estos casos de desobediencia civil pacífica, pero que igualmente pueden tener repercusiones y consecuencias bastante gravosas, Pablo, para la gente. Y amparándose estamos esperando si llega o no llega la multa. Sanción, claro. Tienen todos nuestros datos, nuestras fotos, nuestros domicilios, incluso, digamos, por las atribuciones que tiene el Estado, también puede interceptar el dinero de las cuentas bancarias y tomarse, digamos, o sea, no hay mucha posibilidad de escapar, salvo el recurso judicial. Se esperan también muchísimos recursos judiciales, hay muchísimas organizaciones que están preparando justamente esta representación a título gratuito de gran número de personas que fueron los que asistieron, para la hipótesis en la cual lleguen estas multas. Pablo, se amparan... Estamos hablando de hasta 500 euros, no esperamos que sean de 500 euros, pero calculo que los participantes han reservado un poquito ahí. Se amparan en una ley húngara de protección de menores recientemente sancionada, ¿es así? Uh-huh. Hay una legislación relativamente nueva, digamos, tiene algunos años, pero además se introdujeron algunas modificaciones constitucionales en las que se pone como centro a la protección del menor. Y esta protección del menor se pone con un lenguaje muy vago, digamos, que le permitiría incluir ahí cualquier cosa. Dentro de las cualquier cosas, de estas cosas que se pueden incluir, quizás se espera que en algún momento podrían colocar los valores europeos. La Unión Europea. Protección a los niños significa poner una defensa frente a esta globalización, al liberalismo del que Víctor Orbán se plantea como una barrera, digamos. Él se denomina el iliberal de Europa. Exacto. Lo vamos a seguir de cerca el tema. Pablo, gracias por el tiempo y la comunicación. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias.